Se trata de Gustavo Cerati. Ah, señorita. el gran Gustavo Cerati, un el poco gran de pie. Gustavo Cerati. Pero como aparte esta columna, este programa y por qué no también esta radio tiene muy aceitadas las cuestiones de las efemérides, Sí. nosotros lo pensamos porque se cumplen exactamente mañana, se va a cumplir 9 de mayo, 40 años de la llegada de nuestro querido Gustavo Cerati con su grupo Soda Stereo al estadio, al Club Ameguino de nuestra ciudad en 1986. 9 de mayo de 1986. ¿Estuvo presente usted? ¿Usted sabe que no me acuerdo? Ay, Dios. Lo tiene bloqueado. Era una época un poco difícil, no me acuerdo, creo que no. ¿Qué estaba haciendo en el 86? No, ¿sabe por qué? Porque si estuve como en otros recitales, iba cuando se levantaban las boleterías, por una cuestión de que no tenía el dinero para pagar la entrada. Bien. Y fueron varias que hicimos en esas situaciones. Okay. En ese estadio, en otros clubes, en el anfiteatro mismo, nos tocaba eso. Bueno, hacíamos eso en esa etapa. Por eso no recuerdo, se me mezclan Aparte, no era conocido en ese tiempo, no era tan conocido. No, claro. Estaba empezando a despegar. Estaba ahí. Por eso hoy dedicamos la columna a esta calle que nace en José Neri y termina en la avenida Luis Alberto Spinetta. Nada más y nada menos. Nada más ni nada. ¿Qué esquina, eh? ¿A dónde vivo? En Cerati y Spinetta. Yo vivo en Cerati en Spinetta. Me encantaría vivir en esa esquina. Me encantaría. ¿Qué barrio es? ¿Qué esquina? El barrio Bota, el extremo norte del barrio Bota, que es el extremo norte de la ciudad misma. Allá donde se junta prácticamente con la autopista Córdoba-Rosario. Una calle nada personal, como titulamos en nuestra edición impresa. El nombre de esta calle fue impuesto por ordenanza 7698 con fecha del 16 de abril del 2021, bajo la intendencia interina de Pablo Rosso. Estamos hablando de Gustavo Adrián Cerati, que nació el 11 de agosto de 1959 en barrio Palermo Chico, en la ciudad de Buenos Aires. Era hijo de Lilian Claire, de ascendencia irlandesa y vasco-francesa, y Juan José Cerati, italiano, quienes también tuvieron dos hijas, Estela y Laura. Estudió en un colegio estatal y su primera pasión fue el dibujo. Leía cómics y recreaba historia de los mismos. Su pasión por la música comenzó a los 6 años, cuando descubrió a los Beatles. Cantaba Twist and Shout con una escoba. Luego, sus padres le regalaron una guitarra criolla, con lo que adquirió conocimientos a través de distintos profesores. Uno de ellos le dijo cierta vez que jamás tocaría bien la guitarra por tener un dedo pulgar alargado y medio estirado para atrás. Creo que se equivocó, le erró, me parece. Creo que le erró. Me parece que sí. A los 12 años formó su primera banda, con la que se presentó en fiestas particulares y eventos escolares. Y ya en 1979 se inscribió en la Universidad de El Salvador, donde estudiaba publicidad debido a su facilidad por el dibujo. En ese tiempo, ahí se cruzó con Héctor Z. Bossio, con quien formaría posteriormente Soda Stereo, tras sumar a Charlie Alberti 3 años más tarde. Antes de conformarse como trío, probaron distintas formaciones por las que pasaron Richard Coleman, Daniel Melero y Andrés Calamaro, entre otros músicos. A inicios de los 80 se presentaron en locales emblemáticos de la época como el Café Einstein y el Stu Free Pub, donde tocaban, entre otros, Sumo y los Twists. En ese tiempo, ya constituidos como Soda Stereo, los invitaron al programa de televisión Música Total. Cerati trabajaba como visitador médico y como justo coincidía con su horario laboral, pidió el día libre por enfermedad para poder asistir. Sus jefes descubrieron su aparición en televisión, lo que significó su inmediato despido, y allí decidió dedicarse completamente a la música y a la banda. No me quemé. No me quemé, le dijo.
En 1984 la banda sacó su primer disco homónimo con la producción artística de Federico Moura, el líder del recordado grupo Virus. Luego le siguió Nada Personal, en 1985, que tuvo su presentación oficial en el Estadio Obras con 4 conciertos, alcanzando al poco tiempo récord de venta y el premio de un disco de oro y otro de platino. Luego de la publicación de su tercer disco, Signos, en 1986, en el que participaron Fabián Bonquintiero, Richard Coleman y Celsa Mergobland, la banda realizó una gira por las principales ciudades de Latinoamérica, abriéndole las puertas del mercado latinoamericano al rock nacional. Tal fue la aceptación que en 1987 el grupo realizó un tour por Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica y México, realizando 22 conciertos. La gira fue registrada en el disco en vivo Ruido Blanco de 1987. Luego graban Doble Vida en Nueva York y se presentan en México y Colombia, además del concierto en el Estadio Obras, al que asistieron 25.000 personas, y al festival 3 días por la democracia, frente a 150.000 espectadores. A principios de 1990 la banda se presentó por primera vez en un estadio de fútbol de Argentina, compartiendo escenario en Vélez Sarsfield con el dúo inglés Tears for Fears. Ese mismo año el grupo grabó Canción Animal, con el aporte conceptual de Daniel Melero y la participación de Andrea Álvarez y Tweety González, que significó la apertura al mercado español. La maratónica gira Animal abarcó 30 ciudades del país, entre ellas algunas donde nunca antes se había presentado una banda importante. En 1992 Cerati editó Colores Santos junto a Melero, con la participación de Flavio Cheto y Carola Boni, además de grabar Dínamo en 1992 con Soda, presentado durante 6 días en el Estadio Obras. En el 93 el grupo emprendió su 6º tour latinoamericano y a finales de ese mismo año se editó Zona de Promesas. Un año después lanzó su primer disco solista, Amor Amarillo, con la participación de Zeta Bosio, y en 1995 el grupo regresó a escena con la edición de Sueño Stereo. Durante un descanso de la banda, Cerati armó un proyecto electrónico denominado Plan 5 con músicos chilenos. En mayo de 1997, Soda confirmó los rumores de su separación mediante un comunicado de prensa. Para despedirse, la banda organizó una gira también por América Latina, México, Venezuela y Chile, y el histórico concierto en River, que Cerati cerró con la apoteótica frase que aún sigue resonando entre todos nosotros: gracias totales. El show fue inmortalizado en un disco doble titulado El Último Concierto, con el lado A y B, en 1997. Desde entonces Gustavo Cerati desarrolló su etapa como solista, grabando los discos Bocanada en 1999, Siempre es Hoy en el 2002, Ahí Vamos 2006 y Fuerza Natural en 2009. En 2001 había grabado 11 episodios sinfónicos, un álbum en vivo acompañado por una orquesta de 43 músicos, muy recordada. Dirigida por Alejandro Terán. La orquesta dirigida por Alejandro Terán. Sí. También. Interrumpió su labor como solista en 2007 para participar con Soda Stereo de la gira Me Verás Volver, que lo llevó a realizar 22 conciertos en 9 países diferentes: Chile, Ecuador, México, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Venezuela y Perú. Y el disco en vivo, que fue editado por la BMG en 2008. Y hablamos justamente de la presencia de Soda y con nuestro querido Cerati a la cabeza, y también estuvo en una fría jornada, una fría noche del viernes 9 de mayo de 1986 en nuestra ciudad, en el Club Almeguino, y fue testigo de la presentación de Soda Stereo el Diario del Sur de Córdoba, en aquel tiempo, como se llamaba, anterior a nuestro Diario del Centro del país. Y allí estuvo nuestro compañero Daniel Rocha. Ah, mira. Ah, sí, él estuvo cubriendo el
el concierto. ¿Es rockero Daniel Rocha o fue solo porque tenía que trabajar? Era un... Sí, incluso él tenía programa de radio. Sí, tenía programa pasaba música de rock, sí, pop. Mira vos. Yo lo cargo, le digo que era un hippie con OSDE. Pero no, muy querido Daniel. En ese tiempo, bueno, como todos, empezaron cubriendo lo que se podía, lo que se debía. Claro. Lo que venga, como se dice. En la crónica posterior se leía, entre otros conceptos, arriba en el escenario se apostaron los 4, escuchen bien, los 4. Gustavo en la viola, Charlie a bordo de una batería más bien producto del siglo XXI, Zeta con su inconfundible bajo azul y el zorrito Fabián Bonquintiero, una especie de invitado permanente al mando de los teclados. El fervor se hizo pasión, la luz se convirtió literalmente en fuego y la música penetró sin miramiento en la sangre de quienes compartían el espectáculo, decía. Y así, sin pausas, durante 83 minutos extenuantes, el recital se desarrolló sobre 17 temas y un bis con un público que, al comienzo, no superaba las 1000 personas por el alto costo de la entrada de entonces. 4 australes. Claro. Australes. 4 australes. Qué de modé, qué Luego, vintage. con las boleterías levantadas, sumó 1.200 seguidores. Claro, y ahí en la crónica hay un detalle de la crítica del por qué habían cobrado 4 australes y con 2 australes hubiese estado bien y hubiese ido más gente. Pero bueno, vaya a saber cómo se evaluaron los distintos. Los costos también. Claro, los distintos costos. No era fácil. ¿No se puede hacer un equivalente a cuánto sería hoy? Sí. Sí, 4 australes. sí se puede hacer. Angelito ahí me hizo una conversión una vez ¿sí? que le... Sí, una vez que le dije de determinada cantidad de dinero en tal época, en tal circunstancia, y él automáticamente con su programejo dijo... tac, hoy saldría tanto. No sabe hacer todo. Sí, bueno, vamos a calcular más o menos, como para tener aproximado cuánto saldría hoy. Sí. Lo que pasa es que está en la bicicleta financiera. Usted lo ve así nomás, pero... Sí, él es el que se levanta a las 6 de la mañana a ver cuánto está cotizando la bolsa. La bicicleta está acá parada, no sé si la financiera, pero... Por eso. En la bicicleta parada. Bueno, él disimula con él. Disimula. Claro, pero está en la bicicleta financiera. Sí. Es arbolito. Claro, también. Hablando de Soda, en ese tiempo, dicen que habían comido, había cenado en un restaurante al lado de la escuela José Ingenieros en ese tiempo. Era la época en que se habían impuesto en un circuito under de los 80 con una propuesta musical original, raros peinados, un maquillaje singular y un vestuario estrafalario. Decía, los raros peinados nuevos. Los raros peinados nuevos. Mientras daba un concierto en Caracas, en Venezuela, Gustavo Cerati sufrió un ACV en la madrugada del domingo 16 de mayo del 2010 y luego de ser trasladado a nuestro país, permaneció internado hasta su fallecimiento el 4 de septiembre de 2014. Esta es un poco la síntesis de una persona que vivió como vivió, que nos dejó un legado musical, creativo, artístico, impresionante, como muy pocos, donde tenía muchísimas frases producto de su creatividad puesta en juego en las canciones. Poesía pura. Poesía pura, pero yo rescato una que decía: mereces lo que sueñas. Ah, la favorita mía. Mereces lo que sueñas. Claro. Muy tatuada esa frase en varias pieles de argentinos. Claro, pero algo más real, tan simple y tan real. Mereces lo que sueñas.